Bueno, hoy vamos a pensar en la famosa señal de Jonás que cita Jesús y luego también en la parábola de la lámpara del cuerpo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 36. Lucas 11, versículos del 29 al 36. Dice el autor: al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente que de este tiempo reciba que Jesús fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vemos que en otro nuevo rifirrafe que tiene Jesús con las multitudes, ya incluso antes de esta exposición y enseñanza que dio Jesús sobre el príncipe de los demonios, vemos, ¿verdad?, que la multitud le pedía una señal a Jesús para que de algún modo puedan identificar de una forma más clara que Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Hijo del Señor. Pero Jesús estaba tan, de algún modo, aturbillado, ¿no?, con tantas cosas, tan, vamos a decir, de algún modo ocupado con acusaciones, preguntas, sus propios discípulos, que a veces también tenían problemas entre ellos, que llega un momento en que Jesús tiene que seleccionar el tiempo para hablar de una forma correcta a cada uno, ¿no? Entonces, tras tratar este tema de Jesús y el príncipe de los demonios, de las distintas parábolas que muestra sobre el problema de la división, sobre el hombre fuerte y el otro hombre más fuerte, y también hablar aspectos relacionados, ¿verdad?, con el espíritu maligno y cómo afecta a las personas, y luego concluir en medio de todo este discurso con que sí, qué bueno que él sea humano, ¿verdad?, que él sea hombre, que sea judío, que María haya sido su madre, pero mucho mejor, concluye en el versículo 28, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así es como concluye este discurso, ¿verdad?, de monología, por decirlo de una forma, y también de parábolas cortas de alusión a ese tema. Y acto seguido ya retoma lo que ya versículos anteriores le estaban insistiendo buena parte de la multitud que le seguía, que era: Jesús, danos una señal del cielo, algo que nos haga ver claramente que tú eres el Hijo de Dios. Fijaos, ¿verdad?, la ceguera espiritual de esta parte de la multitud que solicitaba esta señal, porque Jesús mismo era el ejemplo claro de Hijo de Dios revelado al mundo para salvación. Estaban pidiendo señal cuando la tenían delante. Fijaos la ceguera que tenían estas personas. Pero en medio de todo esto, Jesús ya, vamos a decir que tras tratar estos temas, considera oportuno centrarse en el tema de las señales. Y él no le va a dar más señal que la señal de Jonás. Ya sabéis que Jonás era uno de los profetas del Antiguo Testamento, conocido también como un profeta menor, a diferencia de los profetas mayores,
no porque sea menos importante o más importante, sino porque en ese tiempo, para la historia de Israel, se evaluaban los profetas por el contenido de sus profecías y de sus enseñanzas. Y Jonás, como podéis comprobar, es un libro muy, pero que muy corto. Entonces, por eso era considerado un profeta menor dentro de los distintos profetas que tenía el pueblo de Israel. Ya sabéis también que hay mucha discusión acerca de la historia de Jonás, como es el caso también de la historia de Job. Hay algunos creyentes que consideran que tanto la historia de Jonás como la de Job son historias que no son verídicas, que son alegorías, que verdaderamente no existió un hombre que se llamase Job y que haya pasado lo que aparece en el libro de Job, y tampoco lo de Jonás, ¿verdad? En el caso de Jonás, entre otras cosas, también les surge ese problema o esa duda, porque aparece de repente un pez grande, que yo sé que a los niños muchas veces se les dice que es una ballena, pero no es una ballena, se dice que es un pez grande, no se sabe si es una ballena o a saber qué será, que en un momento dado traga a Jonás tras ser echado, ¿verdad?, por personas que tenían miedo y temor de Dios, y está dentro del pez 3 días, pero luego es vomitado, echado fuera, y bueno, luego ya conocemos el resto de la historia de Jonás, ¿verdad? Es muy particular cómo Lucas enfoca esta enseñanza de la señal de Jonás a diferencia de Mateo. ¿Por qué? Porque Lucas da el énfasis en que la señal de Jonás, según lo que Jesús está compartiendo a la multitud, es, primero, que es un profeta. Jesús es profeta, Jonás es profeta. Segundo, que ambos tienen un mensaje que va dirigido a la gente, en el caso de Jonás, a Nínive, y en el caso de Jesús, al pueblo de Israel. Tercero, aquí sí es cierto que es una parte del mensaje de Jesús, y sin embargo Jonás lo es todo. El mensaje de Jonás es un mensaje de juicio. Nínive será arrasada. Sin embargo, en el caso de Jesús, es también un mensaje de juicio, porque Él va a separar las ovejas de los corderos, los hijos de Dios de los hijos del diablo. Él ha venido también a ser de disensión, pero también tiene un mensaje de redención. Todo el que cree en mí será salvo. Por tanto, en ese caso hay parecidos, pero no del todo, ¿verdad? Tras estas 3 identificaciones, da la sensación que Lucas apela precisamente a una parte de la exposición de Jesús y toda la exposición de Jonás, que ya sabéis que es muy breve. Jesús empieza diciendo: esta generación maligna o corrupta, dependiendo de vuestras versiones, hace referencia a cómo estaba en ese tiempo la ciudad de Nínive, ¿verdad? Entonces, de algún modo, Lucas enfatiza en este aspecto para identificar el caos político, social y moral en el que se encontraba Nínive y el caos político, moral, religioso en el que se encontraba Israel. Y en ese sentido, tanto Jonás como Jesús tenían un mensaje de juicio, de castigo, de exhortación. Pero, en el caso de Mateo, el Evangelio según Mateo, el énfasis también se da en que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y Jesús estará 3 días bajo tierra y luego resucitará. Así como Jonás luego saldrá del pez y dará su mensaje, su ministerio, ¿verdad? Entonces, esa es la variación entre el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas. Debemos también profundizar, más aún tras el estudio bíblico que hemos tenido hoy, que Jonás era una persona muy celosa de su pueblo. Él fue un judío que fue muy contento a exponer, bueno, tras sus diferentes problemas, pero digamos que tenía de algún modo esa seguridad de exponer la profecía contra Nínive, porque él era un judío celoso. Por tanto, cuando él comparte esa profecía, pero luego no se cumple por cuanto Nínive se arrepintió, desde el más pequeño hasta el más grande de la ciudad de Nínive se arrepintieron, Jonás se enfadó muchísimo con el Señor. Incluso argumentó que esa fue la razón principal por la que antes le costó ir. No tanto porque el mensaje no le gustase, como buen judío le gustaba. ¿Por qué? Ya hemos pensado en el estudio bíblico que desgraciadamente muchos judíos
tenían menosprecio por otras naciones y culturas. Por tanto, cuando Dios castigaba a otras culturas, a otras naciones, los judíos se sentían contentos, los que eran orgullosos espirituales. Por tanto, Jonás muestra que una de las razones por la cual no obedeció al principio al Señor cuando le envió a Nínive para predicar fue que él ya sabía que el Señor era misericordioso, que podría, entre comillas, retractar su mensaje de juicio. Pero otro punto, que también es el que se suele hablar, no solamente con Jonás, sino con otros profetas a la hora de estudiar el profetismo bíblico, es que varios de ellos tienen el elemento de duda, de incertidumbre, de ser juzgados porque su profecía se cumpla o no se cumpla. Me explico. En ese tiempo existían muchísimos profetas, como aparece en el Antiguo Testamento, pero existían aún muchos más que eran falsos profetas. Lo vemos quizá muy claro con Jeremías, ¿verdad? En esos problemas y rifes y rafes que tuvo con algunos falsos profetas que le dijeron al rey lo que el rey quería oír y no lo que Dios tenía preparado para el rey, y tuvo muchos problemas por ello. Pero en general, los profetas eran desgraciadamente menospreciados por el pueblo porque se analizaba si su profecía era correcta, si venía de Dios, y en definitiva, ¿cómo se sabía eso? Porque se cumpliese o no se cumpliese. También debemos imaginar que, por supuesto, un profeta no es una lámpara puesta en un canasto o debajo de una mesa. Es una persona que se expone a la gente, al pueblo, que predica, que incluso lo hace de manera itinerante y por tanto mucha gente le conoce, se vuelve famoso. Vamos a decir lo equivalente hoy en día, desgraciadamente, con las redes sociales, ¿no? Gente más influyente o menos influyente. Pues aquellos que de algún modo son muy influyentes y empiezan a dar profecías o mensajes o pensamientos, pero son incorrectos, tarde o temprano se les va a echar en cara. Pues en ese tiempo igual, aquellos profetas que iban por los pueblos y por las naciones predicando falsas profecías, tarde o temprano iban a ser juzgados por el pueblo por ello, a no ser que sean profecías que al rey les gustase tanto que lo tendrían como su propio profeta, el que le decía lo que quería escuchar hasta que vengan los enemigos y se cumpla la profecía del verdadero profeta de Dios. Por tanto, cuando leemos el libro de Jonás, no es tanto lo que le molesta a Jonás que su profecía no se haya cumplido y que haya quedado como un falso profeta, sino que él no entendía que la salvación de Dios era para todos y se molestaba por ver que Dios fuese tolerante con la gente de Nínive. En el caso de Jesús no es así. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos y obtengamos a Él y con Él la vida eterna. Pero Él muestra, ¿verdad?, cómo esa señal será la señal que le dará a esta generación perversa, porque de algún modo Jesús quiere hablar en el lenguaje y en el pensamiento de ese tiempo. Para ellos sería una deshonra compararles con los gentiles. Por tanto, les muestra esa señal de Jonás para de algún modo confrontar ese corazón pues perdido y de piedra que tenía mucha gente de las multitudes. Y por eso les compara a esta generación con la gente de Nínive. Ojalá la gente de Israel, que le estaba realizando distintos problemas y preguntas para hacerle caer a Jesús, tuviesen ese corazón de arrepentimiento, pero no fue así. Junto con ello, usa otro elemento más. Fijaos que los argumentos que usa Jesús son de gente no judía. Porque en el versículo 31 dice, en el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Esta historia la podemos leer también en los libros históricos de Reyes y de Crónicas. En ella vemos que una reina de Saba hoy en día se asocia, según algunos historiadores, con Yemen, por eso se dice la reina del sur, porque está al sur respecto a Israel. Digamos que había escuchado tantas historias acerca de la sabiduría de Salomón, de cómo tenía sus palacios y tantas cosas que él había fundado, que fue hasta los confines de la tierra en ese tiempo, para Israel, en ese caso, a ver a Salomón y escucharle. Y sin duda al escucharle,
se sintió de una forma tan impactada que incluso admiró a sus siervos de Salomón, los envidió, porque pensaba, qué bueno estos siervos, que aunque solamente les ayude a tener bien segura el palacio, limpio, etcétera, a servirle como buen rey que era en ese tiempo Salomón, tienen el privilegio de escuchar a Salomón. Ella tuvo que viajar desde lugares lejanos para al menos conocerle un tiempo, ¿verdad? Entonces esa comparativa que hace Jesús es la reina de Saba que vino de lo lejos para escuchar a Salomón y lo valoró, y vosotros que tenéis a alguien más grande que Salomón y no lo escucháis. Como veis, Jesús no está menospreciando a Nínive, ni está menospreciando el reinado de Saba. Simplemente está usando casos de reinos y ciudades no judías que de algún modo pudiese confrontar esa mentalidad cerrada, religiosa y orgullosa que tenían muchos judíos. También es particular la forma que tiene de hablar Jesús, porque hasta cierto punto puede sonar una especie de alegoría o exageración. Ya sabéis que a Jesús le gusta usar recursos literarios como las hipérboles, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, ¿esto es literal? Es decir, ¿es cierto que en el día del juicio final los de Nínive y la reina de Saba se levantarán contra estas multitudes, contra esta generación perversa y les juzgarán por no haber escuchado y recibido a Jesús? Nosotros entendemos que no es así, que es Dios el único juez, aquel que pone justicia en medio de aquellos que son sus hijos y los que no son sus hijos. Pero entonces la línea en la cual está también Jesús hablando de esto nos hace pensar en aquellas enseñanzas que ya vimos que le dieron a los 70 discípulos cuando los envió. Por ejemplo, también en el estudio bíblico os hablé, ¿verdad?, de la importancia de separar ese muro entre judíos y gentiles y entender que desde el principio, desde Adán y Eva, todo aquel que conoce a Dios y tiene una relación con Él, tiene el deber de compartir de la existencia de Dios y de sus promesas y de su revelación a todos aquellos que no le conocen, ¿verdad? Por tanto, aquellos que no han conocido al Señor, que no han recibido el Evangelio, tanta gente que incluso hoy en día muere sin conocer el Evangelio, no tienen excusa. Hemos reflexionado en el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque la creación en sí misma nos hace ver al Creador y la conciencia que tenemos en nuestro interior, aunque sea cauterizada, nos hace pensar que hay unos criterios de moralidad y de socialidad en nuestra vida que debemos compartir, ¿verdad? Pero más allá de eso, debemos también matizar, como ya varias veces Jesús lo comparte, aunque suene un poco abrupto, que aquellos que no solamente han tenido la creación y su conciencia, sino que también se les ha expuesto el Evangelio y han rechazado eso también, su situación futura será peor. Nadie se puede justificar por sí mismo delante de Dios, independientemente de que haya ido a una iglesia o no haya ido a una iglesia, de que se le haya evangelizado o no se le haya evangelizado. Pero peor aún es aquellos que, habiéndoles expuesto la existencia y la revelación de Jesús, no lo han recibido. Así habla Jesús a los 70 discípulos, ¿verdad? Les dice de, ojalá Sodoma y Gomorra y otras ciudades donde ha habido mucho caos y mucho juicio hubiesen recibido el Evangelio, la buena noticia que estos pueblos están recibiendo ahora. Mucho peor será su castigo, su estado en el día final. De algún modo entendemos que Jesús está haciendo ese guiño. Imaginaos si Nínive hubiese tenido a Jesucristo encarnado. Si a Jonás escucharon, ¿cuánto más hubiesen escuchado a Jesús? Si la reina de Saba escuchó y admiró a Salomón, ¿cuánto más hubiese admirado y escuchado y seguido a Jesús? Pero solamente tuvieron a Jonás y a Salomón, y aún así conocieron al Señor a través de ellos. Incluso podríamos profundizar que en ambos casos los conocieron, aún siendo, entre comillas, no sabemos si sí o si no, Dios lo sabe,
hombres de Dios. Porque Jonás, pese a ser un profeta enviado por Dios, vemos que tenía un corazón muy endurecido. No entendía la redención de Dios. Y Salomón, pese a su sabiduría, luego también podemos leer todas las concubinas y todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Toda la corrupción que incluso no solamente le afectó a él, sino a su familia y a todo el pueblo de Israel, con la división del reino del norte y del reino del sur, como he citado también en el estudio bíblico, con Roboam y Jeroboam. Por tanto, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que de algún modo se muestra este orgullo que de algún modo caracteriza a aquellos que tienen al Señor en este tiempo, los judíos, en este tiempo en el que estamos ahora, los cristianos, y debemos luchar con ello. En adelante muestra un texto, una parábola que bajo mi punto de vista tiene mucha relación con lo que está diciendo, no es un punto y aparte. Menciona la importancia de la lámpara, que ya lo hemos profundizado también, ¿verdad? La parábola de la lámpara, de ponerlo en un lugar alto como un elemento de iluminación mucho más efectivo que ponerlo debajo de una mesa. Pero en este caso lo asocia al ojo humano. Sin duda, desde un punto de vista médico, sabemos que hay algunas enfermedades o incluso algunas personas pueden estar sometidas a ciertas sustancias y se puede saber si están así o no al analizar sus ojos, si tienen dilatadas sus pupilas o si tienen algún tipo de enrojecimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que a todos los que estamos aquí presentes alguna vez nos han examinado los ojos cuando hemos ido al médico a que nos haga una prueba rutinaria o cuando tenemos algún problema ya un poco más grave. Bueno, podría ser un guiño que haga Jesús, ¿verdad? Y recordar que en este tiempo, por supuesto, la medicina no estaba para nada avanzada. Y Jesús está mostrando que el ojo es, de algún modo, la lámpara del cuerpo y que muestra si nuestro cuerpo es saludable o no es saludable, si en nuestro interior hay luz o hay tinieblas. También llama la atención porque ya sabéis que en el Evangelio muchas veces la luz y la oscuridad se usa hacia afuera. Hijos de luz, Dios es la luz del mundo, Él ilumina la creación y muchas cosas que sobre todo profundiza el Evangelio según Juan. El resto son hijos del diablo que andan en tinieblas, andan en oscuridad y que les molesta esa luz porque hace que se identifique más su maldad. Pero aquí el uso metafórico del elemento de la luz ya no es global, social, mundial, sino personal, interno. El ojo refleja si en tu interior hay oscuridad o luz. Y esta parábola de la lámpara del cuerpo es fundamental porque recordad que sigue hablando a esta generación perversa que insistía en pedirle señales a Jesús para que por fin puedan entender que Jesús era el Mesías. Me llama mucho la atención porque no sabemos hasta qué punto con la parábola Jesús quería profundizar en aspectos que para nosotros son importantes. Recordad, ya sabemos que la lámpara debe ser puesto en un lugar muy alto para que sea lo más efectivo posible. Si dice Jesús que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo, por esa regla de 3, nuestros ojos también deben estar puestos en lo alto. ¿Quién es lo más alto si no es el Hijo del Altísimo? ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos si no es en Dios? Como dirían Hebreos, los ojos puestos en Jesús. Es más, muchas veces el elemento de lo que vemos, ¿verdad?, de lo que observamos, nos ayuda a descubrir qué es lo que nos preocupa, cómo nos encontramos personalmente. Incluso ayuda a concentrarnos. Es muy interesante las alusiones e investigaciones que hay al respecto acerca de cómo usamos nuestros ojos. Ya no me refiero en relación a qué vemos o qué no vemos a nivel de ocio, sino en relación incluso a aspectos de pedagogía y de aprendizaje. En algunos casos, por ejemplo, recomiendan que cuando tenemos déficit de atención, el centrar la mirada en ciertas cosas y mantenerlas ahí, de algún modo ordenan nuestra mente.
Me gustó mucho ese artículo porque decía que hoy en día, ya sabéis, con tanto uso de contenido, los jóvenes, los adolescentes, pierden muchísimo la atención, menos aún si no hay elementos que puedan de algún modo ilustrar las exposiciones o clases que reciban. Pues imaginaos cómo está su cabeza. Si no son capaces de escucharte, ver la tele, estar con el móvil y luego pensar en a saber qué, pues imaginaos en una clase donde están sentados y obligados a mirar al frente, ¿verdad? Les cuesta muchísimo mantener esa relación con el profesor y ese momento de aprendizaje. Entonces, en ese caso, dicen en algunos artículos que he leído que es importante mantener la memoria y sobre todo la atención centrándonos en un punto en concreto, que de algún modo eso trabaja a que nuestros pensamientos no nos afecten y no nos podamos centrar en lo que estamos haciendo. Pero bueno, más allá de estos artículos y aspectos interesantes que podemos ver del uso de nuestros ojos, yo creo que es fundamental que pensemos en dónde está nuestra mirada. O incluso Jesús cuando habla, ¿verdad?, acerca de si nuestra mano o nuestro ojo nos hace caer, es mejor perderlo. Es otra exageración que hace Jesús, por supuesto, porque en verdad el problema no es el ojo, ni el problema es la mano, el problema eres tú. Estás usando mal tus ojos y estás usando mal tus manos para robar, para codiciar, para manipular. Cada uno sabe qué es lo que hace en su vida personal. Yo, por ejemplo, muchas veces tengo mucho más interés por ver lo que ven las personas, mejor dicho, lo que están viendo en sí, en su forma de expresarse, que aquello donde fijan su mirada. Me explico. A veces estoy pasando por la calle y pasa pues algo diferente a lo cotidiano, ¿no? O un accidente, o de repente algo, una sorpresa, o una actuación, o alguien tocando, o de repente un robo, o de repente me aparece un hombre o una mujer haciendo a saber cualquier cosa, ¿verdad? Y llamando la atención. Pues como digamos que ya estoy tan acostumbrado a que surjan tantas cosas desgraciadamente, porque vengo de un país subdesarrollado, que ya ni me sorprende cuando veo robos o problemas o aspectos que ni siquiera se podrían citar, ¿no? Porque no tienen ningún sentido, que vemos en las calles a veces. Pero a mí me llama más la atención observar cómo observa la gente cuando pasa algo, ver cómo reaccionan las personas, porque lejos de caer en juicios y mucho menos, aprendes cómo a la gente de algún modo ya no les interesan muchas cosas que están pasando en este mundo, porque están centrados en su móvil o su tablet o lo que tengan cada uno. Ya da igual que aparezca uno y de repente se caiga, ya nadie le ayuda a levantarse, o que aparezca otro pidiendo pan o algún tipo de elemento para sobrevivir, ¿verdad? O dinero directamente. Todos están centrados en su móvil, o que de repente alguien está robando sutilmente su cartera. Cada uno va a lo suyo ya hoy en día. Llama la atención analizar a la sociedad viendo cómo observan las cosas que les rodean. Por tanto, al analizar esta señal de Jonás y esta parábola de la lámpara del cuerpo, yo creo que deberíamos de concluir y aplicarlo a nosotros haciéndonos unas preguntas que os voy a compartir a continuación. En los tiempos de Jesús, la generación estaba corrupta. ¿Cómo se encuentra nuestra generación hoy en día? ¿Creéis que está igual de corrupta que en los tiempos de Jesús? ¿O peor aún? Ahora bien, ¿sigue existiendo gente no creyente pidiéndole señales a veces a Dios, sobre todo en momentos de dificultad, para que se aparezca o para que le obedezca su oración o su petición? ¿A que sí? Pero peor aún, en nuestras iglesias, muchas veces, como creyentes, por no profundizar en la fe como deberíamos, a veces tentamos a Dios pidiéndole señal. Porque recordad, aquí lo que están pidiendo señal son gente corrupta, gente no creyente. Pero en las iglesias muchas veces se mueven líderes o creyentes que piden señal a Dios de sus milagros, de su sanidad, de esto, de lo otro, y profetizan,
pero luego todo eso que piden no se cumple, porque no es de Dios, es de sus vidas personales que están desordenadas. Sigamos adelante. ¿Cómo se está exponiendo el Evangelio hoy en día? Porque si pensamos y descubrimos que aquellos que reciben el Evangelio y lo rechazan, su situación es peor, eso no nos debería hacer pensar que debemos exponer el Evangelio de la mejor manera posible. Porque si encima nosotros lo hacemos mal, peor aún. Incluso quizás seamos parte de culpables en que la persona no crea en Dios. No porque no entienda que Dios existe y que se ha revelado en Jesús, sino porque tú no has hablado nada de eso. Has contado lo que a ti te parece que es el Señor, no lo que dice la Biblia. Seguimos más adelante. En cuanto a nosotros, ¿estamos examinando cómo se encuentra nuestra situación personal delante de Dios a nivel interior? Usando este ejemplo, nuestra enseñanza de la lámpara del cuerpo, del ojo. ¿Dónde está centrada nuestra mirada? ¿Está puesta en lo alto, que son los pies de Jesús? Me gusta mucho esa canción, porque dice, no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y si estás a los pies de Jesús, lo que vas a ver son sus pies. Recordando que Él es el Hijo del Altísimo. Él es el que está a la diestra del Padre. Si nuestros ojos están puestos en Él, lo demás no nos va a distraer. Nos va a importar, sobre todo si es para ponerlo delante de Dios. Pero no nos va a caer, no nos va a hacer caer, no nos va a distraer de estar centrados en Jesús. Y junto con ello evaluar cómo está de iluminado nuestro cuerpo. Porque pobre de nosotros si creemos que estamos iluminados al 100%. Recordad que esto es un proceso de aprendizaje, de santificación, de ir trabajando en nuestro interior. Quizá alguno de vosotros está iluminado al 60% por dentro, otros al 80%, otros al 30%. Y debemos preocuparnos por ello, por cómo está nuestro interior, cómo estamos delante de Dios. Porque si no, ¿cómo podemos andar como hijos de luz? ¿Cómo podemos hablar de aquel que ha traído la luz, que es la verdad, el camino y la vida, si nosotros mismos no lo tenemos interiorizado? En eso debemos trabajar. Recordando que esta generación corrupta va a pedir señal, nos va a tentar, nos va a decir, ah, sí, tu Dios existe, ¿y por qué no ha ayudado a tu padre a que se cure? ¿Por qué te falta trabajo? ¿O por qué te está pasando esto si tu Dios existe? Mucha gente no creyente te va a tentar y te va a pedir señal. De hecho, hay tanta corrupción que, como he dicho ya, esa tentativa de pedir señal a Dios como si fuera una persona que está a nuestro servicio, ha entrado ya en la iglesia. En vez de solicitarle, si es su voluntad, que se cumpla nuestra petición que está en nuestro corazón, Padre, yo decreto que se haga esto, Padre, yo quiero esto, dámelo, como si fuéramos hijos malcriados delante de Dios. Pensemos, por tanto, en estas enseñanzas, en no pedir señales que Dios no nos quiere dar, más aún sabiendo que las señales que Dios ya nos ha dado están aquí, están reveladas en su palabra. Que el Señor nos bendiga, hermanos.